alguna observación entre los asistentes. Por aquí delante tenemos una. Si no, yo también tengo alguna, pero si tienen ustedes, pues... ¿Quiere hacer la pregunta? Hola, buenos días. Emilio Rivas, Teleco. Bueno, yo no sé si es que la necesidad es acuciante y no nos deja ver los antecedentes de la British Railway y que además estamos en una situación muy lamentable para hacer cesiones de cosas que no funcionan, ¿no? Lo más importante para mí sería saber cómo se van a hacer los contratos. Si los contratos son como lo de las autopistas, que luego resulta que la gente acabamos pagando las deficiencias y las pérdidas de los... O sea, lo veo esto como muy precipitado, ¿no? Pero hay una esperanza que a lo mejor resulta que con tanta gobernanza y todo eso, pues se evitarían diseñar convoys como el Alvia 730, que se está diciendo que se estrelló en la curva esta a Grandeira porque iba muy deprisa, ¿no? Se estrelló porque había un vicio oculto clarísimo. Asociaron una máquina de gasoil a una eléctrica. A lo mejor esto lo van a claro, pero esto se ha ocultado, todo el mundo lo sabemos, pero que lo han ocultado. Basta ver el vídeo para ver que no hay un descarrilamiento, lo que hay es un alcance. Y entonces esto, pues a lo mejor dentro de un ámbito europeo se evita que estos diseños salgan adelante. No se sabe con qué fines, porque también podría ser como un ensayo para que cuando se vayan a llevar trenes a Arabia, pues que allí, pues claro, lo que tienen más es petróleo, ¿no? Pero vamos, que asociar una máquina eléctrica a una eléctrica para a partir de Santiago Compostela, un tramo que va a haber allí que no tiene electrificación, pues a lo mejor esto ya se va evitando. Pero lo dudo mucho porque realmente la imagen que está dando la comisión es de una serie de entuertos y cosas que no nos llevan a una perspectiva muy halagadora. Quizás solo por comentar algo, el modelo de liberalización, y eso Iván podrá contarlo mejor, el modelo de liberalización no es un modelo de contrato de concesiones, ¿no? No es un ejemplo el de Reino Unido de la liberalización de la infraestructura, pues no es el modelo en el que estamos hablando. Aquí estamos hablando de una infraestructura que está a disposición de los posibles operadores que solicitan un surco y entran a competir. Es un modelo más parecido al de la apertura del mercado aeronáutico que el de la liberalización de la infraestructura. Solo por completar, efectivamente, y de hecho el modelo británico en el que el gestor de las infraestructuras, pues a raíz del accidente que se comenta, cambió. El gestor de las infraestructuras volvió a ser una entidad pública y es sobre la infraestructura sobre donde se produce la liberalización, y de hecho es en los servicios y no en la provisión de la infraestructura donde el modelo ahora mismo prevé la liberalización, y ese modelo funciona en Italia, funciona en Austria, en la República Checa, es decir, que no es algo que vaya a ser novedoso en España. Otra pregunta por aquí. No lo he dicho antes, sí, a continuación. Teníamos uno antes aquí delante. Sí les agradecería, que el caballero lo ha hecho y tú lo vas a hacer también seguro, que digan su nombre y algo más, porque a los que están aquí respondiendo a sus preguntas seguro que lo agradecen, saber pues con quién están hablando, ¿no? Esto es cortesía de presentarse.
Bueno, soy José María Pérez Revenga, el presidente de la Asociación Española del Transporte, entre otras cosas. A ver, dos preguntas, una para Iván y otra para mi amigo también, José Luis. La de Iván, vamos a ver, en el tema de la liberalización del transporte hay dos temas importantes. Yo creo que hay un tema muy importante, que es el tema del servicio público, evidentemente, y la liberalización total, evidentemente, entre regionales o media distancia, que puede ser o no servicio público, y evidentemente las líneas maestras de largo recorrido. ¿Cómo piensa el comité de la competencia, digamos, abordar ese tema? Porque yo creo que la legislación antigua europea ya estaba más o menos legislado, entre comillas, en la que decía que el que se haga cargo de una línea tiene que tener un porcentaje también para poder hacer líneas de servicio público. Un poco similar a los autobuses, al tema de los autobuses. La primera pregunta para Iván. Y la segunda para José Luis es, ¿a qué se debe el que no toda Europa, hablando de interoperabilidad, hablando de intermodalidad, etcétera, etcétera, haya precisamente unos países que adopten la directiva en un momento determinado y otros en otro momento determinado? Nada más y muchas gracias. Bueno, efectivamente, el cuarto paquete prevé explícitamente la posibilidad de denegar el acceso a un nuevo operador cuando en ese trayecto hay una obligación de servicio público. Lo que pasa es que esa limitación al acceso está vinculada a que efectivamente se ponga en riesgo, por la entrada de un nuevo competidor, el equilibrio económico del contrato público de servicio público que rige esa prestación. Para ello, la Comisión Europea, hasta ahora teníamos un reglamento que es del 2014 en relación con los servicios internacionales, pero efectivamente, salvo excepciones, era mucho más común, o va a ser mucho más común a partir de ahora que se liberalicen los servicios nacionales. Entonces, hay un reglamento ya comunitario en el que se dicen los criterios que se deben de tomar para analizar esa puesta, o sea, si se pone en peligro o no el equilibrio económico, y se vincula o la decisión de denegar o conceder el acceso, o bien concederlo condicionado a determinados cambios, corresponde al regulador sectorial, al regulador independiente. Ese análisis conlleva bastantes criterios que incluyen pues efectivamente el propio equilibrio económico del contrato, pero también otros aspectos como qué posibles cambios se pueden hacer en el servicio propuesto para que no afecte al contrato de servicio público y demás. Como decía, en el ámbito internacional, la CMNC ya tiene una metodología en la que se estima que un impacto en beneficios de menos del 1% considera que no tiene un impacto sustancial en el equilibrio económico del contrato de servicio público. Entre el 1 y el 2% se condiciona a que se genere al menos un 30% del tráfico, es decir, del tráfico del nuevo servicio internacional, al menos el 30% sea nuevo, para compaginar el impacto sobre el equilibrio económico con un beneficio para los usuarios. Y si el impacto es superior al 2%, se estima que efectivamente ya se pone en peligro el equilibrio económico del contrato y por tanto no se garantizaría el acceso a la red ferroviaria. Como decía, esta metodología que era para el tráfico internacional la tenemos que revisar de acuerdo con los nuevos parámetros del reglamento comunitario. Bien. Y sobre la pregunta que me hacía sobre las diferentes velocidades de países, ¿no? Hay dos velocidades de países a la hora de transponer la directiva. Yo creo que cada país ha valorado la madurez de su mercado y de su sector para aplicar la nueva directiva. Y también por una particularidad de la forma en la que se produce la desconexión de la nueva directiva. Frente a lo que suele ser habitual en el régimen habitual de cuando se hace una disposición transitoria de una directiva en la que los procesos que estén abiertos, que estuvieran en marcha de autorización de vehículos o de certificado de seguridad, en el momento de entrada en vigor siguen aplicando la directiva antigua, que es muy habitual en la normativa de contratación y tal.
En el pilar técnico lo que se impone es un apagón en vuelo, es decir, de manera que los expedientes que estuvieran en curso a partir de junio del 19 tienen que aplicar el régimen de la nueva directiva, no siguen con el régimen anterior. Entonces yo creo que eso ha motivado que muchos países valoren pues la situación de su mercado, de qué procesos podían estar en marcha, de cómo podía afectar a su industria el tener que volver a reiniciar algunos expedientes o algunos procesos que estuvieran en marcha. Imaginaros un fabricante que tuviera un proceso de autorización de vehículos que de pronto en mitad de ese proceso tiene que reiniciar o iniciar un expediente con otra nueva directiva. Sí es cierto que la Unión Europea indica que se va a tener en cuenta todo el trámite anterior en lo posible, pero empieza una nueva forma de gestionar el proceso. Eso yo creo que ha generado un cierto miedo en parte del sector a que se ralentizaran sus procesos. Ha sido una peculiaridad de esta transposición de la directiva. Sí, buenos días. Bueno, soy Ángel Jubería, secretario de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras e ingeniero de ADIF laboralmente. Y mi pregunta es sencilla. Hemos hablado mucho de gálibos, pero creemos que la gran asignatura pendiente en temas de ferrocarril es la accesibilidad. Aproximadamente el 25% de la población, dependiendo de las zonas, tiene problemas de movilidad reducida. No solo personas con diversidad funcional, sino también personas de edades superiores o bebés, etcétera, etcétera. Recientemente, el Consejo de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid, la Comisión Técnica, hizo una resolución, una recomendación a ADIF y a Renfe Operadora muy sencilla, y es que técnicamente debería ser viable mantener en una misma línea horizontal los andenes y toda la capacidad de los servicios ferroviarios, de las unidades móviles. Esto que hoy parece ciencia ficción, dado que va a haber inversiones tanto en material ferroviario como en instalaciones, debería ser un objetivo. La pregunta es sencilla. ¿Qué se piensa hacer a este respecto? Gracias. Bueno, pues efectivamente hay ETIs que dicen cuál es la altura que tiene que tener andén y el andén, que creo que cumplimos. Y esto es un tema muy antiguo, ¿no? Lo conocemos todos, ¿no? Es decir, el recrecido de andenes pues es algo que ADIF ha ido haciendo conforme ha ido pudiendo dentro de sus recursos, ¿no? Es decir, tenemos más de 1.600 estaciones. Es un reto, pero el andén tiene también una longitud que no puede ser por arte de magia actualizada conforme se adquiere un tren. Existe, pues hoy por hoy, unas ETIs que ya te dicen el estándar, ¿no? El que tenemos que tener. Es decir, que tenemos que ir mejorando, está claro. La sensibilidad de ADIF en la accesibilidad también está clara, ¿no? Que la tiene. Pero como tú bien dices, y nos lo acabas de decir, de forma reiterativa se aprueban planes para mejorar, ¿no? La accesibilidad. Pero hoy por hoy consideramos que es un reto, se puede mejorar, por supuesto. Hay planes de mejora de accesibilidad en ADIF, pero también se ha hecho mucho, ¿no? Y aquel que viaja a cualquier otra red puede comprobar que nuestra red por sí misma es muchas veces mejor que cualquier otra, ¿no? No quiero decir con eso que seamos conformistas. En cuanto a innovación, pues tenemos un reto en el tema del guiado de personas con movilidad reducida o con visión reducida, en cuanto a algunos proyectos pilotos para que los ciegos, en este caso, puedan conducirse de una manera más óptima en las estaciones, ¿no? Y también con temas de problemas de audición. Pero son simplemente proyectos pilotos. Es verdad que todo esto se tendrá que implantar en todas las redes, ¿no? No solamente de lo que es una red de transporte como el nuestro, sino que también en metros, en cualquier otro medio, ¿no? Pero bueno, creo que estamos haciendo lo que podemos, ¿no? En este caso, y que no es poco, por los recursos que supone adaptar
toda esta infraestructura que, como bien sabes, incluso algunas superan los 100 años a unas condiciones óptimas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pablo García, del Independiente, periodista. Habéis comentado mucho el cuarto paquete ferroviario, pero poco las palabras de Isabel Pardo, el anuncio que hizo el lunes. Yo creo que es bueno, a mi entender, el primer plan liberalizador de este gobierno, ¿no? Inspirado en el modelo italiano, y me parece que se refirió a un contrato marco de 5 años, entiendo que por corredor y empresa, aunque ahí entiendo que también hay todavía faltan muchos detalles. Bueno, y todo esto además pues con el tráfico de viajero internacional, pues del Madrid-Montpellier, la CNMC y Renfe por otro lado, pero parece que este va a ser un poco el modelo, el marco, la primera vez que veo a este gobierno anunciarlo. No sé si podéis comentar un poco al respecto, pues lo que os parece desde la CNMC o Juan Manuel o Adif, el anuncio del lunes, ¿no? Que fue ciertamente, yo creo, novedoso. Empiezo. Bueno, yo creo que no sé si es tanto Adif o es el cuarto paquete y el Real Decreto Ley aprobado en diciembre el que marca el marco de la liberalización y el momento en el que se va a producir, y efectivamente los gestores de infraestructuras tienen que aplicar ese marco en la asignación de capacidad. Ya vimos algo de este proyecto en la declaración sobre la red que Adif nos presentó en diciembre, en el que ya indicaba pues su intención de llegar a acuerdos marco con las empresas que potencialmente quisieran entrar al mercado, y el compromiso de los gestores de concretar esos planes en una modificación de la declaración de la red, que es este documento que publica Adif anualmente, en el que describe todas las infraestructuras y la forma de acceder para las empresas ferroviarias, que se pretende actualizar en marzo. Es decir, que yo creo que si bien quizás sea novedoso el anuncio en sí mismo, es simplemente los trabajos que está llevando a cabo el gestor de las infraestructuras para permitir el mandato legal tanto del cuarto paquete ferroviario como del Real Decreto Ley de diciembre de liberalizar los servicios comerciales en el horario de servicio que empieza en el 2020. Sí. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Isaac Guillem y vengo en representación de una empresa de servicios, concretamente servicios auxiliares. Antes que nada, agradecer el comentario que ha hecho el compañero de Adif en relación a la accesibilidad, porque vengo en representación de una empresa de servicios, pero operamos damos empleo a personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, agradecer un poco el comentario, porque bueno, ahora está un poco más visible desde que Campeones salió ahí con un Goya. Entonces, pues bueno, también agradecer que en este tipo de foro pues se haga mención a este colectivo, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas. Una, entiendo que para operar y aunque no sea del ámbito de servicios auxiliares, pero por interés, para operar una empresa ferroviaria deberá de pagar un canon, entiendo, a la Adif, que no dejará de ser el gestor de infraestructura. Pero eso puede suponer una barrera de entrada muy importante dependiendo del coste que tenga ese canon, entendiendo que habrá un canon, por lo que he deducido. Claro, si se pretende liberalizar el sector, dependiendo de ese porcentaje de canon, pues puede ser más o menos atractivo para un operador ferroviario. En todo caso, la pregunta concreta sería si se puede saber un poquito el porcentaje sobre el contrato de cesión que va a suponer ese canon. Esa es una pregunta. Y luego, en relación ya a servicios auxiliares, que se ha comentado por aquí, ¿de quién van a depender los contratos de servicios auxiliares? ¿Del propio administrador de infraestructuras o directamente del operador ferroviario?
Es decir, porque la forma de hacer el negocio pues, puede ser distinta, ¿no? Una vía licitación, otra pues directamente con el operador ferroviario. Gracias. Te empiezo yo por la primera y la segunda. Los cánones están publicados en la declaración de red desde que existe la declaración de red de ADIF y se publican y se actualizan todos los años. Eso no es ningún secreto para nadie. Y en cuanto a porcentajes, antes, no sé quién lo puso, en una de las presentaciones, me parece que era la tuya, que decía, bueno, según la memoria de Renfe estaban en torno al 35% en viajeros respecto a los costes totales. O sea, esos datos son públicos. Pues solamente por completar, yo diferenciaría entre los cánones de infraestructura, es decir, por el uso de las líneas, de lo que serían todos los servicios que se van a desarrollar tanto en terminales de mercancías como en estaciones. Ahí yo creo que es relevante el reglamento comunitario que me refería anteriormente, que es del 2017 y que nosotros hemos intentado interpretar y aplicar las competencias que a nosotros se nos encomiendan en ese reglamento en relación con la gestión de las terminales. Ahí incluyo todo, estaciones, talleres y terminales de mercancías. Ahí hay una responsabilidad de proveer servicios al gestor de la instalación, en el que dentro de su libertad de empresa puede permitir la autoprestación a las empresas ferroviarias, pero puede optar por prestar los servicios ellos mismos. Por ejemplo, un caso muy claro es la venta de billetes en una estación. El gestor de la estación concreta puede dar el espacio para que la empresa ferroviaria se autopreste la venta de billetes. En esos casos las tarifas ya no son cánones, sino que son tarifas que están reguladas en el artículo 101 de la ley del sector ferroviario, en el que si son servicios básicos estarían orientados siempre a costes más un beneficio razonable, mientras que si son servicios complementarios y auxiliares solamente estarían orientados a costes más un beneficio razonable cuando hubiera un único prestador. Hola, buenos días. Soy Santos Núñez de Renfe. Parece que nos enfrentamos a otro proceso de liberalización sin armonización de las condiciones de competencia. Lo digo en el ámbito del sector del transporte. Está claro que en el ámbito ferroviario, sobre todo la Comisión Nacional de la Competencia va a velar para que la competencia sea sana. Pero teniendo en cuenta que hay fallos de mercado en el sector de transportes que afectan a user pays y a polluter pays realmente graves, la Comisión Europea en diciembre habló de un 7% del Producto Interior Bruto de los costes externos que gravitan sobre el sector transporte. Y teniendo en cuenta que esos costes va a ser muy difícil de internalizarlos, digamos, a nuestros competidores, prácticamente imposible. No se puede hablar de Euroviñeta, la aviación es capital para nuestro turismo. ¿Cómo piensa la Comisión Nacional de la Competencia compensar esta situación? ¿Va a tener una visión de mercado de transporte? ¿Va a ayudar compensando, por ejemplo, a la DIF para que los costes de acceso al sistema sean menores y puedan, digamos, la liberalización tener un estímulo? Bueno, la verdad es que la CMDC tiene las competencias que tiene. Nosotros, por lo menos desde la subdirección que represento, que se refiere al sector ferroviario, efectivamente no tenemos competencias en todos los modos de transporte, pero efectivamente somos muy conscientes, y si bien no lo hemos estudiado en el ámbito del transporte de viajeros, sí lo hemos hecho en el ámbito de las mercancías, y en el informe de supervisión que también hemos publicado recientemente hemos intentado hacer ese análisis de la competitividad del modo de transporte ferroviario y de la carretera
carretera, considerando la internalización de los costes externos de cada uno de los modos de transporte, y efectivamente los umbrales de competitividad del ferrocarril con respecto a la carretera mejoran muchísimo una vez que todos los costes incorporan esas externalidades. Pero efectivamente en nuestro mandato es asegurar una competencia justa y equilibrada en el contexto del sector ferroviario, y es las competencias que tanto el marco comunitario como el español nos dan a la CMNC. La CMNC no tiene competencias ni en euroviñetas ni en la fiscalidad del combustible, es decir, que nosotros nuestro papel es asegurar un nivel equilibrado y justo de competencia entre los operadores ferroviarios. ¿Alguna pregunta más? ¿Así? ¿He oído por ahí? Sí, hola, Antonio Tomás de la agencia EFE. Es para Adif, no sé si a lo mejor este dato que le voy a consultar lo tiene, y si no, a lo mejor me lo puede dar a lo largo de la mañana. Evidentemente la entrada de nuevos operadores pues va a suponer para Adif, en el momento que ocurra, nuevos ingresos o más ingresos a los ya previstos. Pero también a su vez le va a suponer unas inversiones para ofrecer un mejor servicio en cuanto a infraestructuras a los nuevos operadores. ¿Me podría cifrar esa cantidad de inversión que tiene pensada DIF para preparar la infraestructura a los nuevos operadores? Billones de euros, claro. Pues la verdad es que no estoy preparado para contestarte con rigor. Si quieres podré preguntárselo a nuestro departamento de comunicación. ¿Y cuál es ese dato para podértelo facilitar? Luego no intercambiamos una... Pero bueno, yo al hilo de que antes también no salió alusiones de Adif. Adif está, yo creo que yo no pude ir no pude asistir a la conferencia que dio nuestra presidenta, pero sí me he interesado por lo que dijo. Y lo que dijo claramente es que Adif percibe un incremento, ¿no?, del uso de nuestra capacidad por parte de los operadores, y que Adif tiene retos importantes, como tú bien dices, ¿no?, de adaptarnos a ese uso de la infraestructura para dar el servicio. Y lo que viene y lo que estamos en marcha y todas las áreas, no te puedes imaginar, es adaptarnos a lo que supone el cuarto programa, que tanto Iván como José Luis nos ha explicado cómo nos afecta técnicamente y comercialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues te puedes imaginar, ese dato no es tan... seguramente que el que pides pues no está de una manera rigurosa, sino que con el tiempo iremos incorporando cuáles son nuestras necesidades respecto a los requisitos legales que nos impone esta nueva directiva, ¿no?, que serán cuantiosos, en cuanto a adaptarnos. También Iván lo ha dicho, ¿no? Incluso en las estaciones a lo mejor hay que dejar más espacio para los nuevos operadores, que al final eso es un coste, ¿no?, para todos nosotros. En fin, esto se va a reflejar en costes, pero esperemos que el sistema también se nutra con ingresos, que para nosotros eso son importantes, ¿no? En fin, todos tenemos unas expectativas buenas, pero es un gran reto, ¿no?, tanto por la administración como por las empresas que van a invertir su dinero en este mercado, ¿no? Luego hablamos, si te parece. No sé si tenemos alguna pregunta más. Pues como vamos muy bien de tiempo, yo sí tengo un par de ellas, que normalmente cuando no hay muchas preguntas al principio las hago al principio. Hoy, como ha sido bastante intenso de preguntas, pues las guardo para el final. Y son preguntas fáciles de responder porque no requieren cuantificar, o no requieren a priori cuantificar, sino que es más bien una petición de opinión o de pronóstico. Y una va para José Luis, otra va para Antonio y otra va para Iván, pero son cortitas. Para José Luis, teniendo en cuenta que es enormemente conocido, y además tú lo citabas, las dificultades que hay por parte de los fabricantes de material para homologar sus trenes en la Unión Europea en general y luego en cada país en particular, una estimación así de feeling de cuánto puede ahorrar en tiempo y en coste para los fabricantes cuando realmente esté ya rodando este nuevo método.
No, sí, porque es que si las acumulamos luego... Pues es difícil de decirte ahora mismo una estimación. Sobre todo va a influir mucho los procesos de grandes vehículos, grandes plataformas de vehículos que tengan diferentes versiones, que puedan operar en diferentes estados. Yo creo que ahí sí se va a notar una gran diferencia. El no tener que repetir algunos de los trámites de autorización en los diferentes estados puede ser que sí suponga pues una ventaja importante. Yo ya tengo más dudas sobre cómo va a impactar en vehículos que circulen en una red más pequeña, más limitada, ¿no? Como puede pasar en nuestro caso determinadas redes como es la red de ancho ibérico. Un operador que decida operar un vehículo dedicado para regionales, que solo opere en el ámbito de ancho ibérico, pues yo creo que no va a notar tanta diferencia o tanta ventaja con el nuevo proceso del cuarto paquete. Es difícil de valorar porque ahora mismo los procesos pues son nuevos, no sabemos cuál va a ser el uso realmente de la ventanilla única europea, cómo va a gestionar la Agencia Ferroviaria Europea los nuevos procesos. El objetivo marcado es 4 meses, es el plazo legal establecido. Desde que se envía una solicitud se supone que en 4 meses va a tener que estar resuelto, pero antes seguirá estando toda la carga de prueba y del proceso de validación del vehículo. Bueno, para Adif, Antonio, respecto a lo que comentabas de los procesos de innovación, los retos, innovación colaborativa y todas estas cuestiones que realmente o se plantean de una manera muy ágil o si no realmente pues va a valer para poco. Y me refiero a las rigideces y las limitaciones que tienen las que tenéis las empresas públicas a la hora de gastar los euros fuera de vuestro coste interno, contratar cosas fuera para hacer cualquier cuestión, y dentro de cualquier cuestión es cualquier proyecto de innovación, lo cual podría llevar, teniendo en cuenta que ahora la innovación en muchos de los terrenos se mide en muy poquitos meses, pues puede llevar a que salgan o se intenten lanzar determinadas iniciativas y cuando consigas contratarlo pues ya está prácticamente obsoleto, ¿no?, del planteamiento. Entonces yo no sé si por ahí tenéis alguna idea de cómo llevarlo, cómo canalizarlo y qué es lo que va a ser. Sí, bueno, nosotros estamos sujetos, como tú dices, a la ley de contratos del sector público, que tiene sus rigideces, ¿no? Pero también ha incorporado en su última actualización de esta ley una figura que es la Asociación para la Innovación, que permite aligerar la incorporación de la colaboración, en cuanto a que, por ejemplo, la Asociación de la Innovación permite hacer un contrato de I+D con varias empresas a la vez, e incluso que sobrepasada distintas fases suponga un suministro del bien. Es decir, como tú bien dices, podemos hacer un proyecto piloto para detectar, imagínate, desprendimiento de taludes, ¿no? Pero luego ese piloto que tenemos que comprobar en situaciones reales, es decir, en explotación, luego tardamos también otro poco en poder evaluarlo e incluso implantarlo en parte de la red, ¿no? Bueno, pues lo que permite ahora en la nueva ley de contrato del Estado es poder tener en el mismo contrato la evaluación de proyectos piloto con distintas empresas, y que va seleccionando cuál es la mejor solución, e incorpora ya en ese propio contrato la adquisición y la implantación de esa innovación, ¿no? Deciros que es que hay necesidades que no están en el mercado. Hay necesidades, si no las adquirimos por los métodos que ya tenemos, ¿no? Entonces nos tenemos que, afortunadamente ha incorporado esa pequeña novedad la ley de contrato del Estado respecto a la innovación. Hay otras también en marcha, pero no forman parte de la ley de contrato del servicio del sector público, que es la compra pública innovadora.
que es también comprar I+D, ¿no? Dentro de ese proceso de compra pública innovadora nos estamos centrando en el tema del eje de ancho variable de mercancías, que no es objeto de sacar el proyecto aquí porque sería muy dilatado, pero quiero deciros que estamos utilizando todas las herramientas que podemos para acortar ese proceso de innovación y que esté los pilotos o las soluciones en el mercado rápido para poder ser adquirido con las garantías también, ¿no? Somos sector público y tenemos que tener garantía de aquello que compramos, aquello que instalamos y aquello que utilizamos, ¿no? Y esos requisitos pues son bastante exigentes porque estamos hablando de presupuestos públicos, ¿no? Muchas gracias. Y con Iván, bueno, nos quedan como 4 o 5 minutillos para cumplir estrictamente el horario, pero bueno, esta yo creo que también es relativamente sencilla. Realmente parte de una reflexión sobre algunos de los puntos, sobre uno de los puntos que tocaste en tu intervención y que además después salió en una de las preguntas, que es la afectación a los ingresos en las líneas sujetas a obligaciones de servicio público, a las OSPs. Que al menos yo y probablemente la mayor parte de la gente que esté aquí no seamos o no sepamos de dónde viene y el por qué el 1%, entre el 1 y el 2 y a partir del 2 y no el 10 o el 5 o cualquier otra cosa. Porque, y esto es una reflexión absolutamente personal, porque eso nos podría llevar a que se planteasen barreras de entrada por la vía de declarar determinadas líneas o OSPs. Llevémoslo a un extremo que probablemente no pase. Pues pasado mañana declaran Madrid y Barcelona obligación de servicio público. Ya la hemos fastidiado. Entonces, la pregunta va un poco por ahí, ¿no? Bueno, efectivamente la declaración de líneas o OSP está arreglada en la ley del sector ferroviario, es a propuesta las declara el Consejo de Ministros, a propuesta también de las comunidades autónomas, es decir, que hay un procedimiento reglado y es perfectamente legal su declaración. Nosotros, y es algo que la declaración de una obligación de servicio público no compete a la CMNC. Nosotros solamente podemos administrar efectivamente ese equilibrio entre acceso al mercado y las opciones más de política de movilidad que pueden desarrollar eso, Ministerio de Fomento y comunidades autónomas. Y el instrumento, como he comentado algo antes, es esa metodología de prueba de equilibrio económico de la obligación de servicio público y el reglamento comunitario que la regula. Los porcentajes que he comentado antes son de aplicación en este contexto internacional que obviamente tenemos que modificar, porque además el reglamento comunitario nos da un instrumento adicional al propio análisis de equilibrio financiero del contrato de servicio público, que es la posibilidad de hacer recomendaciones a la autoridad competente, en el sentido de el que tú señalabas, de oye, si la oferta comercial es suficiente para garantizar la movilidad de los ciudadanos, opta por un mecanismo más de mercado que la declaración de OSP. Pero, de nuevo, esa facultad es en el actual marco y en el actual reglamento comunitario es consultiva, es simplemente de recomendación, y nuestro papel es analizar el equilibrio económico de la obligación de servicio público, no va más allá. Muy bien, muchas gracias. Pues salvo que haya alguna pregunta de intervención breve, les invitamos a tomar un café. Y yo se me considero contestado, porque cuando puse lo de British, precisamente me opongo a las contestaciones que me han dado, porque cuando dije lo de British, dice, no, si British ya se ha hecho otra vez público. Joder, pues o sea, que ha vuelto, ¿no? O lo he entendido mal. Y lo de Adif no quiso saber nada de lo de la curva Grandeira. Muy bien, gracias. Puntualidad británica, las 11.